Hola a todas, comunidad de mujeres magenta, les da la bienvenida, corazonas, a su ciclo Lunes de Cuerpas Lectoras en su quinta temporada, ya en este episodio 4. Esta, la verdad es que va siendo una espiral muy bonita. Cada episodio hay una mujer con la que yo me he encontrado en el camino, hemos convidado, hemos tenido encuentros. Y entonces el que ellas estén en esta temporada, quinta temporada, la verdad es que me encorazona mucho y me hace que me palpite la entraña. Y el día de hoy, esta nochecita, que además es el 1 de febrero, ya febrero, bienvenido febrero, que nos vaya toda súper bonito, pues el día de hoy hay una mujer que estará aquí, nuestra invitada, Trini Monroy, que quiero mucho, y ella nos va a convidar sus sentires, sus experiencias lectoras sobre una antología que ha editado la UNAM en este programa llamado Vindictas, que se ha enfocado en publicar escritoras del siglo XX, muchas de ellas que sus textos estuvieron por allí, no se les dio mucha difusión, pero que ahora le llamaré en la coordinación, en la guía de Socorro Venegas, pues ha estado esta posibilidad de publicación de libros escritos por mujeres, muchos fueron novelas, y esta antología se llama Vindictas Cuentistas Latinoamericanas, una antología hermosísima que nos regala 20 relatos escritos por 20 mujeres. Así es que estamos muy emocionadas por saber por qué eligió este libro Trini, qué le ha atravesado. Y si ustedes ya lo leyeron, convídenos qué saben de estas cuentistas o si han leído algún libro de Vindictas. Y recuerden, mándenos sus emojis, sus preguntas, sus sentires, todo lo que quieran, que en un ratito ya los estaremos convidando con nuestra invitada del día de hoy. Pero ya sin más, se las voy a presentar oficialmente, porque ella es Trini Monroy, hija de Trini Vilchis, hermana de Moni y Ale, mamá de Saúl y tía de 5 bebés con los que se sigue divirtiendo mucho. Llegó a los 45 con mucha gratitud y sintiéndose afortunada. Desde hace varios años pide tener paz, fuerza y sabiduría en su vida. Le gusta dar y recibir abrazos, el café, la cerveza, ir a museos, los libros, estar con sus 2 gatas y con Lola, su perra. Prefiere los días de lluvia e ir de vacaciones a la playa, tirarse al sol hasta estar medio inconsciente. Lo que más disfruta es una buena plática y lo que más ama son los brazos de Saúl. Y yo le doy la bienvenida a mi querida Trini. Muchas gracias, Mitch. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y precisamente por la oportunidad de una buena charla que seguramente tendremos aquí. Para mí, la verdad, es muy importante participar con ustedes. Yo sé de su comunidad, de todos los esfuerzos que se hacen y para mí es muy importante, pero emocionante y también me pongo nerviosa porque para mí en realidad es algo muy lindo estar aquí con ustedes hoy. Y además quiero contarles que Trini también hace cosas con mujeres, entre mujeres, círculo de mujeres que tiene un ratito, Trini, entonces han leído a muchas autoras, ¿no? Sí, pues fíjate que desde la pandemia ya ves que detonó muchísimas cosas, incluso el libro que vamos a leer hoy, ¿no? Bueno, que vamos a platicar hoy. Y precisamente en pandemia, cuando empezó a salir la colección de Vindictas de la UNAM, convocamos a una presentación del libro, de uno de los libros de la colección, y eso detonó un círculo de lectura, que así denominamos en ese momento Vindictas, y que trataba de leer solo la colección primero y después nos quedamos ahí pegados ya para siempre leyendo solo mujeres y sigue funcionando el círculo, ahora se llama Se lee ajeno porque leemos de todo, ¿no? Pero bueno, leemos mujeres, obras de mujeres
Y bueno, si alguien de mi círculo está viéndome, yo les mando Ojalá. muchos abrazos porque ha sido una experiencia, no sabes, tenemos ya 4 años, ¿no? Juntos leyendo cada semana y eso nos ha dado unas oportunidades de diálogo impresionantes, de poder compartir, pero también contrastar. Leemos mujeres, pero no solo somos mujeres en el círculo, eso también ha sido importante y nos ha dado también como otras perspectivas. Entonces, hemos estado ahí durante estos años de la mano, gente de diferentes lugares y afortunadamente nos hemos podido también reunir y abrazar, ¿no? En estos años, 2 veces al menos, Claro. y muy contentos y ahí seguimos con muchos mediadores también que están y amigos ya entrañables de estos años de compartir lecturas. Qué lindo, Trini, pues si ahí están las participantes del círculo de lectura, pues manden mensajito. Y ahora sí, sin más, Trini, te dejamos para que nos cuentes por qué elegiste este libro, a dónde te llevó, a dónde qué te ha reconfigurado, en fin, todas estas mujeres que no es una sola, sino 20 voces, no, 20 cuentos en voz de 20 mujeres. Entonces, disfruta este espacio y les insisto a quienes nos están viendo, mándenos sus emojis, sus mensajitos, sus preguntas, que en un ratito estaremos convidándolas con Trini. Trini, nos vemos en un ratito. Tú dale, disfrútalo. Muchas gracias, sí. Bueno, como ya decía Mitch, yo elegí esta antología de cuentistas latinoamericanas que surgió posterior a las primeras 5 novelas de la colección Vindictas de la UNAM. Había una inquietud también pues, de reconocer, de vindicar el trabajo de las escritoras latinoamericanas que no necesariamente hicieron novelas o que no solamente hicieron novelas, que fue el objetivo principal de la colección Vindictas. Y este libro, que como ya nos decía también Mitch, pues junta 20 cuentos de 20 mujeres latinoamericanas que escribieron en su momento cuentos muy diversos, con mucha intención, y hay cuentos desde 1976, hay otro de finales del siglo XIX y unos muy recientes como del 2002, bueno, recientes relativamente. Y a mí hay algo que me ha enganchado a este libro, que es precisamente poder admirar un paisaje de mujeres escritoras. Yo debo confesar que cuando yo empecé a leer literatura desconfiaba, ¿no? De la escritura de mujeres y claro que era porque había 2 situaciones. La primera, pues es que tenemos una circunstancia muy prejuiciada sobre la literatura de mujeres y en segundo lugar porque no había llegado ni me había acercado, ¿no? A lo suficiente, ¿no? A literatura de mujeres, pues como para tener otra visión. Y a partir de la oportunidad que tuve de hacer cosas de fomento a la lectura desde la Secretaría de Cultura y otros espacios, pues me fui involucrando mucho más. Y ahora este libro, siempre que puedo, lo recomiendo, lo pongo en las actividades que tengo siempre de fomento a la lectura, porque es un ramillete impresionante de historias que nos ayudan a muchas cosas, bueno, que nos visualizan muchas cosas. Cuando estaba pensando qué era lo que quería compartir o convidar con ustedes en este momento, pues me di cuenta de lo difícil que era para mí dejar de pensar y más bien sentir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tengo una deformación sociológica y lo que veo en el libro son muchas cosas, ¿no? Y primero quisiera hablar precisamente de lo que yo noto en el sentido, eh, pues sí, como más de interés intelectual, literario, sociológico, y después les compartiré lo que a mí me ha atravesado este libro. Pero ver 20 historias de mujeres latinoamericanas que comparten tantas cosas como condiciones sociales, políticas, económicas, que nos hacen ver que pues sí hay
cordón que atraviesa Latinoamérica, que nos ayuda a ver cómo compartimos más de lo que pensamos que somos diferentes. Y cuentos que además proyectan problemas, proyectan inquietudes de las mujeres y en sus diversas condiciones, ¿no? Eh, Me gusta porque es un libro muy diverso, porque no nada más nos deja ver la capacidad creativa de estas 20 mujeres maravillosas, con una escritura magistral, sino que también nos ayuda a ver esas constantes, ¿no? En la circunstancia del ser mujer, esas inquietudes, incluso muchas cosas de las que poco se hablaba en su momento y que además se quedaron muchas veces enterrados, ¿no? Lo vemos con la colección Vindicta, lo vemos ahora también en este libro, cómo cuentos tan maravillosos o novelas tan maravillosas fueron, pues sí, ¿no? Escondidas, nunca vueltas a editar, eh, pues denostadas de alguna forma, invisibilizadas en función de otro canon, ¿no? Del canon masculino. Y lo que a mí me hace maravillarme de este libro es precisamente eso, ¿no? Pensar siempre dónde estaban y por qué no las habíamos leído. Dónde estaban y por qué hemos tardado tanto en recuperarlas, en conocerlas, en, pues sí, en analizarlas, en compartirlas, ¿no? Y creo que por eso es un libro que conjunta eh, una diversidad literaria muy interesante, una diversidad de nacionalidades y de problemas y de cuestiones que la verdad es que es un gran acierto la curaduría de este libro, yo lo he dicho en otros momentos, ¿no? Hay una intención de selección que se nota, que hay una idea atrás del libro que se respalda y que se logra muy bien a través de la selección de los cuentos. Y hay poner en la mesa un montón de cosas que no se habían puesto, que no habíamos visto, que no habíamos querido ver, ¿no? Y bueno, eh, nada más por tocar algunos de los temas de, de los cuentos que vienen. Bueno, les quisiera hablar a lo mejor de algunas de las autoras que hoy ya nos suenan mucho más, ¿no? Pero que hace algunos años pues no teníamos como tan en el panorama. Les voy a compartir algunos de los que a mí más me gustaron, como María Luisa Puga, como Hilda Holst, Marvel Moreno, Armonía Somers, Mercedes Gordillo, María Luisa Lió, Susi Delgado y Pilar Dugui, Berta Alicia Peralta, María Virginia Estensoro, ¿no? Mujeres pues de muchas nacionalidades, bueno, México, Cuba, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, están aquí presentes, Paraguay, Cuba, ¿no? Y lo que yo veo es, pues sí, como un muestrario, ¿no? Muy hermoso, muy impresionante y también muy importante literariamente de lo que son capaces las mujeres, ¿no? Este, no nada más en la maestría escritural, ¿no? Sino en la profundidad reflexiva, en la rebeldía, en, en el pensamiento crítico, eh, y quisiera compartir algunos de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, María Luisa Puga, mexicana, en su cuento Inmóvil Sol Secreto, habla de la infidelidad de la mujer, ¿no? Entonces, como un tema que parecía como inadecuado para que una mujer lo escribiera, se aborda de una forma, la verdad, magistral, que pasa, ¿no? De esta exposición de una historia y si no, va más profundo, ¿no? Va mucho más profundo, tiene una estructura que nos ayuda
a no caer en el prejuicio fácil ni en el estereotipo, sino a repensar en realidad las relaciones humanas, las relaciones de pareja y, pues sí, la infidelidad también cuando es efectuada, digamos, por las mujeres. Es un cuento muy, muy bueno, que además está escrito con una prosa poética muy linda. Y creo que es una constante en el libro, ¿no? Es esta búsqueda de que los escritos, los cuentos conjuntados aquí, antologados, pues tengan una personalidad propia y también destaquen lo mejor o las mejores características de la literatura de estas mujeres, ¿no? Hay uno que yo siempre recuerdo y me lo voy a llevar, yo creo que para siempre, un cuento que se llama Reunión de Hilda Holst, una ecuatoriana, una autora ecuatoriana, y es una metáfora que a mí me gustaría ahondar en ella un poco, de la condición de la mujer que no se calla, ¿no? La historia narra un poco, no les contaré hasta el final, pero la historia narra a una mujer que va con su esposo a una reunión de la secundaria o la preparatoria, algo así de él, ¿no? Entonces ella se aburre como de estar con las esposas y llega y se mete un poco en la plática de los señores, ¿no? Y entonces, en cuanto ella empieza a hablar en el círculo de hombres que la rodean, al cual llega como a meterse, pues sin que la hayan invitado, empieza a despedir un olor, ¿no? Un olor muy fuerte que a todos desconcierta, que penetra, ¿no? Y que entonces empieza a ser mal vista. Y el cuento se desarrolla precisamente así, ¿no? Cómo a partir de que ella no se calla, de que ella dice lo que piensa, a partir de una circunstancia en la que ella se afirma, ¿no? Como mujer con pensamiento propio, con ideas, eh, con opiniones, etcétera, empieza a hacerla apestada, ¿no? Literalmente ahí, literalmente en el cuento, pero pues claro, es una idea de esto, de cómo las mujeres que piensan y que expresan su opinión en diferentes lugares, pues siempre son, o muchas veces son mal vistas, mal recibidas o se vuelven las apestadas, ¿no? Entonces es una historia pues que utiliza, ¿no? Este símil, esta metáfora como para hablar de esa condición, de cómo cuando las mujeres empiezan a tomar pues su propia identidad, una postura diferente a la esperada, pues llegan a ser no tan bien vistas o no tan bien recibidas, ¿no? Hay otro cuento que también es maravilloso, es el cuento de Barlovento de Marvel Moreno, colombiana, que también dicen por ahí que pues ella escribía cosas de realismo mágico mucho antes que otros autores. Y Barlovento es una muestra de ello, ¿no? Barlovento es una historia caribeña, de mucha pasión, de mucho despojarse de estereotipos, prejuicios, también tiene como cosas místicas, eh, retoma mucho de la cultura caribeña, y la verdad es que es un cuento que también utiliza la metáfora y un lenguaje delicioso para poder, hacernos repensar, ¿no? Cómo las mujeres se pueden transformar y se pueden, liberar, ¿no? De alguna forma de, todo eso que los demás, y sus familias, sobre todo, esperan de ellas, ¿no? La verdad es que sí tiene, si lo comparáramos con las grandes obras del realismo mágico, sí tiene mucha coincidencia. A mí me parece que tiene un tinte, tal vez, en algunas cosas como más fresco, que tal vez si pensamos que fue anterior a lo que se escribió
y que se reconoce hoy como las grandes obras del realismo mágico, pues ahí había una beta, ¿no? Y regresamos a esta idea de, bueno, quién influencia a quién, por qué reconocemos unas cosas como las grandes obras de un canon y otras muy similares que además fueron anteriores, pues no se reconocieron, ¿no? Entonces, bueno, Barlovento también es un cuento imperdible, es un cuento además muy latinoamericano. Me gusta además esta columna vertebral que tienen todos los cuentos, como eh, de uno siente que cuando lee un cuento no necesita mucho más información, sino que hay cosas muy en común, ¿no? En todos los cuentos de lo que podemos reconocer como Latinoamérica, como nuestras circunstancias, cuando hay muchos cuentos sobre el campo, por ejemplo, sobre comunidades pequeñas, sobre pueblos chicos. Entonces, todo eso se siente muy familiar, muy cercano y muy común. Eh, hay cuentos que no hablan necesariamente de historias de mujeres, eh, pero que lo que tienen como propósito en esta antología es precisamente mostrar que la mujer también puede ser y escribir de una forma irónica, sarcástica, ¿no? Que puede utilizar recursos diversos, eh, que no hay temas específicos para la escritura de mujeres, y que la maestría también puede estar en esos cuentos, ¿no? Hablo, por ejemplo, de Muerte por Alacrán, de Armonía Somers, que es una escritora uruguaya, pues que habla precisamente pues, de las condiciones también de la desigualdad en Latinoamérica, pero después con un toque, un tinte bastante irónico en lo que plantea en el cuento, que es precisamente una muerte por alacrán. Y bueno, hay una cosa maravillosa en el cuento que la escribió María Luisa Elió, que se llama Locura. Y es un cuento que uno puede ver como cinematográfico, ¿no? Yo lo hablaba también con mi círculo, con otro círculo también, y lo que vemos es una escritura fragmentaria que nos hace situarnos como en una especie de flashes, ¿no? Entonces hay un flash donde está sucediendo algo y hay una cierta lucidez de quien está narrando, y después como si se apagara y se volviera a prender. Y lograr eso escrituralmente, literariamente, es muy difícil, pero María Luisa Elió lo hace parecer como muy fácil y nos lo comparte y logra proyectar esa idea, ¿no? De como si estuviéramos viendo a alguien en esas fases de lucidez y locura, lucidez y locura. Y la verdad lo hace de una forma maravillosa. Em, en un cuento tan corto, en unas, ni siquiera podríamos decir que son páginas, ¿no? Son párrafos, párrafos que a veces un párrafo ocupa una página y uno entiende por qué está así también editorialmente, ¿no? Los espacios. ¿Por qué? Pues porque ese es el modo para proyectar esos flashazos y esos espacios en los que la protagonista a veces no sabe lo que pasó, ¿no? Bueno, y ahí hay un cuento también muy impresionante. Creo que varios cuentos abordan el tema de la violencia hacia las mujeres, pero también lo violentas que pueden ser las mujeres cuando tienen determinadas circunstancias o situaciones, ¿no? Es el caso de La sangre florecida, por ejemplo, o de Guayacán de marzo. El primero es de Susi Delgado de Paraguay y el segundo es de Bertalicia Peralta de Panamá. Susi Delgado nos regala un relato como si estuviéramos viendo un cuento costumbrista, pero que tiene un final inesperado, ¿no? Están ahí el campo, la pobreza,
la violencia estructural, ¿no? La desigualdad y también el machismo, ¿no? Este, en la historia, y cómo hay un momento en el que, pues, la mujer se cansa, ¿no? Y lo que hace es liberarse de esa violencia también con violencia, ¿no? Cometiendo un crimen. Entonces, La sangre florecida, la verdad es que también son muy pocas páginas, donde creo que son 2 o 3, donde uno puede leer una historia maravillosa, muy fuerte, em, provocadora también, pero también con esta idea como de, y también es una, me parece que es un tema que atraviesa varios de los cuentos, ¿no? La venganza. La venganza o el cansancio que deriva en un crimen, ¿no? Que podría, percibirse como venganza. Y bueno, y en el caso de Guayacán de Marzo es algo muy parecido en otro contexto, la edad de las protagonistas es diferente, pero habla precisamente de un o eres tú o soy yo, ¿no? En una situación tan crítica que si no lo mató, él me va a matar, ¿no? Entonces, este Guayacán de Marzo también es un libro, un cuento impresionante, una historia también escrita, también narrada, y con un tema, de dolor, pero también de cansancio, de hartazgo, ¿no? Que, pues sí, como en muchas otras historias, quien lee hace, o sea, llega a pensar, pues sí, ¿no? Qué bueno que sucedió así, ¿no? Digo, no estoy promoviendo la violencia, pero pasa con muchas historias. Y bueno, am, hay otro cuento que me gustó porque nos hace pensar mucho en cómo, eh, las mujeres también han han sido tal vez de alguna forma, o hemos sido de alguna forma, o intentamos dejar de serlo, pero lo hemos sido promotoras de los estereotipos, de, el propio machismo, ¿no? Se llama Las chicas de la yogurtería, de una escritora peruana que se llama Pilar Dugui. Y bueno, habla precisamente de cómo una mujer llega a un pueblo chico, ¿no? Y cómo poco a poco, a través de todos los chismes del pueblo, lo que dicen otras mujeres de ella, cómo se empieza a relacionar con el mismo pueblo, ella se va apagando poco a poco, ¿no? Hasta llegar a ser, pues, lo que el mismo pueblo quería que ella fuera, en función, pues, de poder soportar socialmente la circunstancia, ¿no? Entonces ella llegaba como, había llegado al pueblo como con mucha chispa, mucha emoción, con, pues, una posición diferente al de las mujeres de ese pueblo. Y finalmente, a partir de una serie de problemas que suceden, de precisamente chismes, prejuicios, de esta idea del lugar de la mujer y las acciones que la mujer debe tener, etcétera, ella va pagando un poco su espíritu, ¿no? Poco a poco, hasta llegar a ser, pues, una integrante más del pueblo, perdiendo, ¿no? Lo que ella era como persona y como mujer cuando llegó, ¿no? Y bueno, nada más quisiera hablar de uno más, que es, un cuento impresionante, la verdad, de María Virginia Estensoro, una boliviana, que es El Oxiso, ¿no? Es un cuento que yo no sé cómo estaría calificado o está calificado, pero es un cuento de amor y de muerte, ¿no? Y de muerte en un sentido literal, rayando en el horror. Em, bueno,
es un cuento que nos narra precisamente la muerte de la pareja de quien narra, ¿no? Pero a un nivel de detalle de la muerte física, eh, que podríamos bien ponerlo, ¿no? Junto con Allan Poe o algún otro de estos autores, este, pues sí, de horror, mm, pero que nos lleva siempre en un hilo de transformación del ser, desde lo físico hasta lo espiritual, pero enlazado con cómo quien se queda recibe la muerte. La verdad es que es un cuento fascinante, muy bien logrado. Y yo recuerdo, cuando leí este libro, recordaba eh, a esta autora de Voces de Chernobyl, que ahorita se me fue el nombre, pero que uno de sus relatos empieza, no sé si estoy hablando del amor o de la muerte, o no será que son la misma cosa, ¿no? Algo así. Y bueno, este cuento es eso, ¿no? Es un cuento de la muerte, pero ligada al amor y cómo la transformación física de quien muere, primero se ve como tan asépticamente, como si estuviéramos haciendo un seguimiento fotográfico, ¿no? De la descomposición, así está el cuento. Eh, pero al final se deslinda, ¿no? De lo físico y llega como a otro plano, a otro terreno, la narración. Y la verdad es que sin decirlo, literalmente el dolor y la percepción de la muerte tan complejas están ahí en ese cuento. Entonces, bueno, estos son algunos de los cuentos de los 20 que integran el libro, que a mí como que se me quedaron más, que estuvieron ahí, o que siguen ahí parpadeando, pulsando, cuando a mí me piden como recomendar cuentos o ver qué historias vamos a leer en los círculos, etcétera. Y bueno, este libro la verdad es que me parece una propuesta que logra lo que tenía como objetivo, ¿no? Darnos un paisaje, un panorama de todas esas mujeres cuentistas que ahí estuvieron siempre, que han estado siempre y que no habíamos visto por X o Y razones, pero que hoy afortunadamente las tenemos y que hay que compartirlas, hay que regresar a ellas, hay que revivirlas de alguna forma, porque tienen voces potentes, porque tienen propuestas reflexivas, porque tienen fuerza narrativa también, eh, porque tienen maestría en el oficio y además porque nos proponen una serie de temas de la condición humana, de la condición de mujeres y de la autoobservación y la autorreflexión, que es con lo que yo me quedaría, lo que en mí más bien se quedó del libro, ¿no? Cómo, cómo yo me repienso a través de estas historias como mujer, como hija, como madre, como pareja, pero sobre todo cómo me pienso como sujeto, como sujeta, ¿no? Y también cómo pienso a las demás mujeres, ¿no? Creo que eso es lo que a mí se me queda del libro, mm, porque siempre pienso que las mujeres siempre es plural y que pensar que las mujeres son tal o cual cosa o deben hacer tal o cual cosa, pues es una idea equivocada, ¿no? Sino todas somos diferentes, todas somos, eh, tenemos cualidades diversas, tenemos formas de abordar y de afrontar la vida diversa. Y esto es lo que nos regala el libro, ¿no? Como un álbum fotográfico de historias de mujeres sobre mujeres y escritas por mujeres que nos ayuda
a revivir, más bien a dar como más luz, sobre nuestras capacidades, nuestros alcances y nuestro lugar en el mundo, ¿no? Em, que si bien hoy afortunadamente tenemos este boom de escritoras y ya el acceso es mucho mayor, pues yo siempre pienso, ¿por qué no habíamos leído, no? A todas estas autoras, eh, las consecuencias de ese aplastante canon que hubo durante tanto tiempo y que, bueno, hoy tenemos la oportunidad de cambiarlo. Por eso a mí me parece muy importante seguir hablando de ellas, difundirlas, compartirlas y lo demás. Y bueno, creo que hasta aquí, este, yo hablo y ya hagamos un diálogo. Gracias por convidar este libro, porque siempre que es una antología, bueno, a mí me encantan las antologías. Hubo un tiempo justo aquí en la comunidad de Mujeres Magenta que hicimos varias antologías, pero más bien poéticas, de poesía. Entonces, no sé si me cancelé o sigo allí, Sí, sí. pero todo lo que hacemos, digamos, en Magenta y hemos hecho desde su inicio, me parece Ahora sí te estás congelando. ahora sí, la posibilidad de que quien guía o quien imagina la antología pueda traer justo ese mapa de mujeres. Si tú pudieras elegir de estas 20 autoras, Híjole. realizar tu propia antología, que puede ser chiquita ¿a quiénes elegirías? De esta misma antología, si pudieras elegir 3, luego de 3 a 5, tu propia antología así, pero que además que es tu antología, que digas, es que porque yo quiero estos textos, quiero que me acompañen o quiero releerlos o quiero tenerlos porque me gustaría convidarlos si de pronto hay un espacio, no tanto pensando en las lectoras, ¿no? Sino pensando en ti, en que te va a acompañar, ¿quiénes serían? Híjole, pues yo creo que sí me quedaría con Hilda Holst, que es que este cuento que desconcierta tanto, el de la pestosa, yo le digo, ¿no? Desconcierta tanto, cuando yo lo compartí en mi círculo, en el segundo círculo, la verdad es que mis compañeras estaban como desconcertadas, así como, pues es que no me gustó, no sé, ¿no? Yo decía, es que es una gran metáfora, o sea, de cómo incomodamos cuando podemos decir lo que pensamos. Y creo que mi parte rebelde se quedaría con Hilda Holz de Ajá. Ecuador. Me quedaría con María Luisa Elió también, ¿no? Porque me parece maravilloso y además siempre tengo una fascinación como por esta delgada línea en la que todos estamos entre la cordura y la locura, ¿no? Y no sabemos qué es lo que puede detonar en algún momento y circunstancia nuestra locura. Y me gusta mucho como pensar desde ahí, ¿no? Porque otras historias, ¿no? Aparte de las que están aquí, abordan ese tema, ¿no? Como siempre tenemos un pie en algo que no es la razón, ¿no? Y hay algo latente ahí que nos puede llevar a un abismo que no imaginamos. eh, y a mí me fascina como ese tema, ¿no? Em, Me quedaría con la fuerza de Bertalicia Peralta. La verdad es que es un cuento fuertísimo, mm, tan determinante, ¿no? Que muestra precisamente cómo una mujer puede ser, ¿no? Muy dura, muy con sangre fría, pues sí, muy determinada cuando se trata, ¿no? De salvarse o salvar, ¿no? A los suyos. Entonces, me parece con una contundencia, ¿no? Ese cuento, con una contundencia que me gustó mucho.
Híjole. Hay otro que también me gusta mucho, que plantea el tema de la autopercepción, ¿no? Que es una perfecta desconocida. Ujú. Me gusta porque también creo que esta idea de abordar, mm, la introspección, ¿no? Desde la autopercepción es algo de llamar la atención. Y, pues, me quedaría con Mercedes Gordillo de Nicaragua, que es quien escribe este cuento de una perfecta desconocida, como a veces nos vemos en el espejo y no nos reconocemos, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que estamos viendo, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Este, pero, estas, imágenes literarias que ella proyecta en el cuento, me gustan mucho porque sí es cierto, un día te despiertas y te ves al espejo y no sabes qué onda, ¿no? Entonces me gusta ese cuento. Y pues creo que ya dije 5, ¿no? ¿Cuántos? Ajá, sí. Y siguiendo, porque, bueno, no, me voy a ir primero con la que ya tenía y luego voy a tejer con esto que nos acabas de convidar. Hay un relato en esta antología que no volverías a leer, que evitarías leer. Mm, Fíjate que nunca había pensado eso como de algún libro o algún texto, y creo que ninguno de los que está aquí lo haría. Pero sí hay uno que últimamente leí, que no volvería a leer y que me da profunda pena y no sé, me hace sentir mal, que son las cartas a Ricardo de Rosario Ah, Castellano. sí. O sea, no lo volvería a leer, la verdad, no lo necesito, ¿no? A veces pienso que tal vez no debí leerlo nunca, ¿no? Ujú, ujú. Que, pues sí, literariamente puede ser algo valioso, pero no, o sea, hasta pienso así de, no quiero ni recomendarlo, ¿no? Porque es algo muy complicado para mí. Ay, y acabas de tocar unas hebras también que comparto contigo, porque además pienso en este afán también, y que es parte de esta antología también, ¿no? Que es traer las letras de las mujeres para que las conozcamos, pero de pronto hay cosas tan sutiles como estas, ¿no? Como las cartas de Rosario, y que dices, ¿por Sí, qué? Es decir, sí, pero, ¿no? O sea, si ella no quiso, ¿cómo? A mí también me perturbaron mucho ujú, también. Yo no las terminé, te lo confieso, y también es algo que no me atrevería ni siquiera a decir, léelas. ujú, También ujú, me dejó una sensación de sufrimiento, realmente, de sufrimiento vacío. Claro, por supuesto que en mi caso entiendo de pronto y digo, sí, pero creo que la escritura nos da orden. En la escritura llega a ser también esa posibilidad tan íntima de decir lo que en quienes escriben además, que no dicen en un poema o en un relato o en una novela. Entonces, ay, gracias Trini por convidar, porque mira, yo también se me hace hasta el nudito en sí. la garganta. Yo sí las terminé porque, bueno, las leímos igual en conjunto, Claro. en el círculo, pero la verdad es que yo sí hubiera preferido no leerlas, ¿no? Yo creo que nos hay que quedarnos con lo maravilloso de Rosario Castellanos, hay que, em, valorar lo que ella quiso publicar en vida, ¿no? Ujú. Y y ya, ¿no? Creo que Sí. no las lean. No lean. Porque además venía esta pregunta y tú lo acabas de hacer ahora sí que acción, porque mi pregunta, con base en lo que habías convidado de esta antología que tú harías, de esta antología, eh, justo la pregunta era, ¿cómo incomoda o cómo le gusta incomodar a Trini? Porque comentabas, este cuento me gusta por eso, cómo muestra cómo las mujeres podemos incomodar, ¿no? E incomodar de distintas maneras. Además de esto que acabas de hacer y que comparto contigo plenamente, poder decir, no lean esto, no,
¿no? Desde ese sentir. Hay otra cosa con la que a Trini le gusta incomodar en espacios, así siguiendo en este tono incluso de los cuentos que componen la antología. Pues, ay, no sé, no lo había pensado tan, pero pues no sé, tal vez como pues proponer cosas, ¿no? Que a lo mejor sí llegan a desconcertar, pero creo que con lo que más puedo llegar a incomodar es pues con mi vida, ¿no? O sea, como con mi estar bien, a pesar de lo que digan, ¿no? Los demás en algún sentido. Eh, recuerdo, o sea, así como que lo pienso y yo pues no tengo religión ni nada, ¿no? No bauticé a mi hijo y entonces, me gusta ver las caras de la gente, ¿no? O cuando dicen que hay que quitarle los cuernos a los niños y esas cosas, y yo, ay, pues el mío todavía tiene, ¿no? Tiene 16 años. Y pues ya cuando él un día, si quiere o si no quiere, pues lo hará. Este, creo que he tenido como estas decisiones que a veces pueden llegar a desconcertar, incomodar, pero a la vez, ¿no? La verdad es que siempre he sido como muy amable y cordial y entonces creo que este contraste a veces es raro, ¿no? Ay, me Entonces, encanta eso, Trini. como les digo a mis alumnos, o sea, no se confíen de mi cara de buena persona, ¿no? Porque me gustan esta antología. Si quieren pistas, Sí. vean cuáles fueron Exacto. mis autoras favoritas. Sí, sí, Me sí. encantó, Trini. Oye, y antes de ir con los comentarios y preguntas que hay en el chat, ¿a cuál de las autoras que están en esta antología te hubiera gustado ver en alguna presentación de su propio libro, de un texto o en una charla? ¿A cuál de ellas? Pues yo Que creo, quizá coincida con tu propia subdivisión o elección de autoras que hiciste para tu antología, pero quizá no. A una o a algunas, no sé a quiénes. Yo te confieso que a María Luisa Puga, híjole, a mí ella, ah, sí, yo sí, creo que estaba pensando en ella también por el Diario del Dolor y otras cosas que he podido leer y digo, es que era una cosa impresionante, tan introspectiva, tan poética a la vez, ¿no? Tan tan de una irónica. reflexión profunda, ¿no? Y tan dispuesta a verse a sí misma, ¿no? Sí, Que creo que sí, me iría con María Luisa Puga, en esta elección que me haces hacer. Sí, sí, creo que ella, creo que ella. ¿Y hay algo que le preguntarías? Marta Brunet. Ahí también hay una cosa impresionante de Marta Brunet, Soledad de la sangre. Ah, No, no. Es que no tiene desperdicio este libro, la verdad. Léanlo todo porque sí. léanlo si Marta pueden, Brunet y puede les da ser también. la corazoncita y la entraña, porque Sí, sí. sí, no está sencilla. ¿Y hay algún relato en el que podría encontrarse Trini como personaje? Mm, mm, mm. Pues así como si tuviera que ir un poco más, yo creo que en Móvil Sol Secreto, ¿no? Mm, Ajá. Ahí es donde me encontraría un poco más. qué Ajá. lindura, mira, vamos a convidar los comentarios, porque además hay un convito de preguntas aquí, pero mira, Susana Macrina Ángeles nos saluda, dice saludos, Trini y Michelle, y Muchas Pau gracias. Silveira dice, hola Trini, y viene el combo de preguntas. ¿Con qué cuento te identificaste y por qué? Ese es digamos, el primero. Y si incluyeras un cuento en este libro, ay, qué linda pregunta, o sea, otro libro, Qué otro cuento difícil. cualquiera, bueno, podría ser de quién sería o sobre qué sería. Ay,
Primero. Híjole. Empiézale por donde quieras. Si hay un cuento con el que te identificaste y por qué, y si incluyeras otro cuento, ¿cuál sería? O Pues sobre digamos que con el que más me encontraría yo, ¿no? Es con Inmóvil Sol Secreto. Hay varios tópicos y temas que están ahí alrededor con los que puedo coincidir, ¿no? O en los que me puedo reflejar en ciertas circunstancias. Y si incluyera un cuento, híjole, eso es muy difícil. No y sé, si tal no, vez alguno de Amparo Dávila o de Elena Garro, ¿no? Pero no ahorita así como uno que cupiera necesariamente. Estoy pensando. Bueno, déjenme pensar. ya ahí te dejo la semillita, Pau, Sí, sin duda. sí. Y a mí también me encantó esa pregunta, te digo, sobre todo por este ejercicio que sí, a mí me encantan las antologías, ¿no? O sea, me encanta hacer mis propias antologías. Bueno, lo hacemos también en Magenta con lo de poemas a la carta, ¿no? Que son estos audios que mandamos por periodos. Entonces, es selección de poemas, todo ese, te digo, escrito por mujer, pero finalmente es una antología de poemas que hacemos por. Entonces, este ejercicio de la antología, del antologar, me parece súper bonito porque es como en realidad, una genealogía, tu propia genealogía literaria o tu cartografía literaria, y creo que es un ejercicio que es lindo hacer también. Creo que te vino algo. Sí, A ver, sí, échale, un échale. cuento que se llama La escala zoológica. No sé si lo han leído, ¿No? ¿De pero quién es? ese lo pondría ahí. Déjenme, es que estoy confundida con la autora, pero déjenme ver. ¿Pero cómo se llama? Si A lo ver, encuentro. vuélvelo a La decir. escala zoológica se La llama el escala cuento. zoológica, mira, a ver, veamos si lo encontramos rapidísimo. Si no estoy mal, viene en el de Mexicanas, Aquí dice Mariel Iribe Senil, puede o ser. Senil, no sé, porque dice 10 narradoras. Sí, puede ser, pero es una antología que se llama Mexicanas, o en esta de 10 narradoras tal vez. Ajá, sí, Sí. 10 narradoras. También de la UNAM, ¿no? Bueno, aquí me aparece en. Sí, es ese, Sí, ajá, sí, Mariel Iribe Senil. ahí está. Pues sí Sí, vino a ti, sí vino a ti, qué bonito. Y mira, Susana Macrina Ángeles Espinosa te pregunta, Trini, ¿cuál cuento te parece más interesante? Que no se parece a las otras preguntas que yo te hice, sino interesante. ¿O cuál autora te parece a ti la más interesante? Con lo que para ti signifique esto de interesante. mira, interesante de que no te dejan, de que no te suelta, Marvel Moreno, ¿no? Yo creo que porque va así como poco a poco y entonces pasa algo y Marvel Moreno te tiene ahí pegada, ¿no? Interesante como más racional intelectualmente, creo que María Luisa Elió en El cuento de locura, ¿no? Porque sí es una cosa muy, muy bien hecha y muy se nota, ¿no? Que se pensó mucho en la estructura y en la selección de las palabras para poder proyectar lo que quería la autora. Ya vamos como a la parte final, pero hay un texto de esta antología que, que le regalarías a una amiga. Sí, 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 yo creo que sí. ¿Cuál le regalarías a una amiga? Pues yo creo que igual reunión, ¿no? Sí. Es que es tan, o sea, tan desconcertante, pero a la vez hace todo el sentido del mundo, ¿no? Esta condición de apestada, ¿no? Sí. Que me gusta mucho. Sí, como para pensar en una misma, ¿no? En nuestro lugar, en nuestro todo, reunión.
Pero hay unas historias que son entrañables, ¿no? También, o sea, eh, híjole, pues sí, Cómplices de extraños juegos también es un cuento muy raro, ¿no? No sé necesariamente si tendría que regalarse a una amiga, pero yo creo que sí, el de reunión. El de reunión. Y justo como reunión, Trini, pues es que hoy, además que es el primer lunes de febrero, ya hay quienes dicen que, que enero se les hizo larguísimo, ¿no? El 75 de enero. Sí. Pero el ejercicio que nos has convidado hoy, que además siempre en este ciclo es saber que las mujeres, desde que la escritura es escritura, hemos escrito, ¿no? Ajá, Y exacto. que decía una maestra, Laura Mercader, amigo que tuve, que hablaba sobre el canon, ¿no? Justo que tú lo traías a colación en lo que convidabas y decía, bueno, también hay que entender que canon es medida. Ahora hay que encontrar el canon femenino, ¿no? Es decir, medirnos con las mujeres y no comparar el canon masculino, o sea, la literatura escrita por mujeres en el canon masculino, porque si no, haremos lo que ellos, ¿no? Claro. Siempre hacer que comparar, recuerdo ahora también a Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que siempre en sus ensayos hablaba de cómo a ella la medían a través del canon masculino, ¿no? Y no entender que decían, pero yo no soy hombre, yo soy mujer, ¿no? Y por más que medio me traten como hombre, pues no, pero no soy hombre, pero como este juego que había entre ellas. Entonces, esta posibilidad de encontrar el propio canon, si es que aplica, ¿no? Porque esta maestra nos decía, no canon como esto editorial, sino como una propia medida de nosotras, de imitación. Ah, bueno, esta mujer me gusta, puedo imitar, comenzar a hacer lo que nos hicieron hacer en la escuela con los textos masculinos, ¿no? Ah, bueno, puedo imitar el estilo de Amparo Dávila, ¿no? Puedo imitar el diario que hizo María Puga, a ver, quiero hacer esto, ¿no? Como empezar entonces y también encontrar o jugar a cómo nos encontramos con estos textos escritos por mujeres. Y a mí me encantó y me resonó tanto lo que convidabas, porque no todo significa que haya sí, que en sus relatos haya una potencia, también hay dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos, dialogar con ellos, pero también como una posibilidad de transformarnos, ¿no? Porque pues las mujeres también lo que han hecho con la escritura y también en este espacio lo hemos platicado mucho, pues es encontrar nuestra potencia, no es nuevo, ¿no? Esto que mencionabas también del llamado boom, lo decía Margot Glantz, ¿no? En Glantz, que decía, ahora se habla de que las escritoras jóvenes escriben sobre temas que no se escribían antes, pero ese es erróneo. Eso no es conocer la genealogía literaria de las mujeres, porque ella decía, yo escribí de la maternidad hace mucho tiempo. O sea, no es nuevo escribir de la maternidad, ¿no? Entonces también creo que a las mujeres nos corresponde no decir que ahora se escribe más, sino que ha habido una genealogía y creo que esta antología que tú nos has venido a convidar es qué tan fuerte las escritoras han colocado en los relatos tramas potentes, fuertes, dolorosos, de todos como una montaña rusa y que lo agradecemos infinitamente. Pues Trini, ¿con qué te quieres ir esta nochecita preciosa además en este capítulo de la quinta temporada? Cuarto capítulo, episodio. Pues nada más retomar una idea de este boom, ¿no? Creo que sí, el canon que tenemos que buscar es el canon de ahora, el nuestro, porque también es cierto, ¿no? Que así como siempre ha habido escritores buenos y escritores malos, no es que los escritos por mujeres sean siempre Claro. buenos, ¿no? Entonces tienes razón en esta idea de, bueno, cómo vamos a construir nuestro propio canon, ¿no? En función de lo que leemos, y me parece muy interesante este planteamiento. Pues me voy muy contenta, muy agradecida por compartir, porque también pensaba hace un ratito que me cuesta trabajo desde la emoción y no desde la razón, ¿no? Entonces esto ha sido una gran oportunidad. Estoy muy habituada, ¿no? Como a esos otro tipo
de conversaciones que tienen que ver más, pues sí, Ujú. con otro aspecto, ¿no? Veo cómo mi pensamiento siempre se va, ¿no? A lo intelectual y es una gran oportunidad para poner atención y foco en otras cosas. Y bueno, muy agradecida siempre contigo, Mitch, con todo lo compartido en estos años que ya llevamos de conocernos. Ujú. Felicitarte nuevamente por todo el trabajo que siempre haces, por la lectura, por las mujeres y pues nada, muchísimas gracias por todo y siempre es un gusto estar compartiendo contigo, con la comunidad de Mujeres Magenta y pues con cualquiera que se atreva, ¿no? A compartir estas conversaciones y ideas y pensamientos. Así que muchas gracias. Trini, yo encantada, sabes que te quiero muchísimo, muchísimo. Además, hemos tejido, hay espacios, o sea, cuando una mira un poquito para atrás dice, ah, caray, no, pues es que sí hemos tejido y gracias por estar en este espacio, por ser tan generosa. Y fíjate que antes de irnos, con este comentario que decías también de nuestro propio canon, que también yo lo creo. Y que no toda la escritura de mujeres nos tiene que gustar, sino justo también encontrar nuestra propia cartografía de escritoras y de escritoras que nos también de ahí, con qué textos son con los que conectamos, cuáles no quisiéramos volver a leer porque fueron dolorosos, no lo sé, pero creo que ese ejercicio ya tenemos que hacerlo. Ahí me dejaste también pensando con esto del realismo mágico y que lo Sí. platicábamos también. Realismo mágico, ¿qué? Porque Gabriel García Márquez veía a las niñas como mujeres y hacía su erotización, pero cuando el realismo mágico está escrito desde las mujeres, va en otra cosa, ¿no? O sea, estas cosas también es irlas ya dejando y no compararlas, justo como en el canon masculino. Ay, me quedo siempre con muchas ganas de seguir intercambiando contigo, Trini. Gracias, gracias a quienes nos miraron en la transmisión de hoy, a quienes nos ven despuesito, ya en el video que se queda allí en el canal de Facebook y en el de YouTube. Y Trini, te mando mucho cariño. Muchas gracias. Noche. Este es tu espacio, Comunidad Mujeres Magenta, para lo que quieras. Sigamos ahí tejiendo y nos vemos el próximo lunes en el 5º episodio de Cuerpas Lectoras, aquí en Comunidad de Mujeres Magentas. Magenta, besitos para todas. Gracias. Muchas gracias, abrazos.